Bueno, Manuel Ruiz Urán, que es el párroco de Santa María la Real de la ciudad de Badajoz, antiguo convento de San Agustín, que nos va a hablar de una función muy importante dentro de la vida de la Iglesia, que es la acción caritativa, que se daba mucho por el tema de los hospitales, las cofradías y tal. Pues él nos va a aproximar a los orígenes de esa acción caritativa de la cofradía de Santiago Apóstol, Santo Entierro de Cristo y la Virgen de las Lágrimas. Enterrar a los pobres de la ciudad, que era una de las misiones que tenía también la cofradía, los hospitales de pobres que regían fundamentalmente la Iglesia. Cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Es cierto que vuelvo, tengo dos caras para trabajar, porque también muchas veces hay que limpiar la cabeza de los asuntos. Durante los últimos 3 años he estado viniendo sobre la parroquia de San Agustín. Ahora vuelvo nuevamente a la cofradía más antigua de Badajoz y la oficial, que es la del Santo Entierro. Y desde ahí, bueno, pues digo que en el primer libro que escribí sobre salir de mi tierra, la que yo te mostraré, hace todo el recorrido de la ciudad y toda la función que tenía litúrgica, pero quedaban muchas respuestas por hacerse. Entre ellas, ¿cuál era la función social que tenía esta hermandad? Bueno, pues tanto doña Mari Carmen Gutiérrez Aldaba, que era la hermana mayor, que ahora ha cesado ya después de 8 años junto conmigo, pues empezamos a trabajar en todo este tema. Y es verdad que la litúrgica estaba clara: salir a las 5 de la tarde el Viernes Santo en procesión, después de haber realizado pues el rezo del Vía Crucis, de haber hecho el descendimiento de Cristo como auto sacramental y los santos oficios, y nos vamos a la procesión. Eso lo hemos recuperado y se sigue haciendo, pero ¿cuál era la parte social? Esa es la que yo quiero traer aquí. Hay que empezar diciendo que todo viene originado por un obispo que se llama don Vicente Estevález o Estevález, depende, de un obispo medieval de 1341 a 1347, y en él no nos encontramos. Por lo tanto, esta era la parroquia en donde está la hermandad, y aquí nos encontramos la Santa Iglesia Catedral, pues con su sede apostólica de nuestro obispo. Es un obispo que pertenece a la familia noble de Aragón. Posiblemente llega a nuestra tierra en la reconquista de Alfonso IX en la ciudad de Badajoz en 1230. Esta familia se aposenta en la ciudad y nos encontramos pues con este hombre, con don Vicente, en 1341, que es llevado a la sede apostólica de Badajoz, pero que no sabemos, como todos los buenos obispos medievales, si algún día llegó a pisar la sede apostólica o no. Pero lo que sí sabemos es que en 1341 nos lo encontramos con Alfonso XI de Castilla en la guerra de Algeciras. Por lo tanto, igual que los de aquella época, eran hombres militares y con un gran poderío en todo. Todo esto queda recogido en los corpus medievales de nuestra diócesis. No sabemos cómo se llaman sus padres, pero sí sabemos que esta familia tuvo 7 hijos. 4 de ellos fueron canónigos y además con carrera eclesiástica por todo lo alto: Godino, Vicente, Vasco, Vicencio, un abogado, Martín, y 2 mujeres, Constanza y Laguna. Fue obispo electo, es decir, es elegido para suceder a Fernando Ramírez de Águeda, que muere, y el 1 de febrero, el 31 de enero es electo, y el 1 de febrero se le otorga el favor por medio del tesorero García Pérez para presentarlo a la curia. La elección de don Vicente Estevález nos lleva a tiempos antiguos, en donde la elección episcopal era a 2 bandas: por medio de los laicos, por medio del Estado, y por medio de Roma. Lo que sí sabemos es que don Vicente parece contar con la aprobación real y la aprobación canónica, pero sabemos también que nunca se le da la aprobación ni la consagración a don Vicente desde Roma. No sabemos si nunca llega, si el papel se pierde, si él muere antes de que llegaran esos papeles. Lo cierto es que tenemos una parte pero no tenemos la otra. Pero él llega a ser obispo durante cerca de 7 años, desde el 1 de febrero. Muere junto al rey Alfonso XI en julio de 1348, sin que fuera consagrado, que lo supiéramos por papeles, pero posiblemente fuera por la peste de la época. Tenemos también el acta de la toma de posesión, que no lo leo porque lo tenemos en el escrito y por lo tanto también es una manera de testificar esa toma de posesión. Fueron 3 sucesiones pastorales en la diócesis. Una estuvo presente, como he dicho, en el cerco de Algeciras en 1343, con las tropas de la ciudad.
Don Vicente actuó también como verdadero obispo en su pontificado, dando una gran disciplina a la diócesis. Claro, pero ¿estuvo o no estuvo? Pues sabemos que estuvo poco tiempo, pero eso lo ejerció. Y tenemos también, asimismo, que nos proporciona Solano de Figueroa, que la familia era una familia religiosa, una familia creyente, y entre sus momentos de misericordia era la de enterrar a los difuntos. Por lo tanto, nos estamos situando que es una tradición que viene de Castilla, que él viene pues desde La Rioja y que nos trae aquí. Fue el primer obispo que sino que constituye la Cofradía de la Concepción de Nuestra Señora en 1344 en la parroquia de San Andrés. Hoy tenemos lo que vemos aquí, la parroquia estaría en la misma plaza. Hoy la parroquia era una capilla de las de Valverde de San... ¿Cómo se llama? La Madre de Dios. Entonces, era una de las capillas, pero en donde está la plaza estaría montado la parroquia de San Andrés. El fuero de la cofradía se redactó ya siendo este difunto, pero la diócesis le reconoce su labor de edificarla y hacerle un altar. Bien, ¿cuál era la misión de esta cofradía de la Concepción? Bueno, pues no era otra, sino que la de enterrar a los difuntos. Fijaros en la época en la que nos encontramos, este hombre es constituido obispo y por lo tanto, como piedad y como obra de misericordia, vamos a enterrar a nuestros difuntos. Le dedica ese altar y esa cofradía a la Inmaculada Concepción. Algo después de su muerte, aunque sin que sepamos la fecha precisa, se constituye una cofradía con la misma vocación. Esta cofradía fundó luego un hospital originario, conocido como el de San Andrés, y que posteriormente, con el nombre de la Concepción, sería el más antiguo de la ciudad y el que se reconoce en todos los estamentos. Yo estoy hablando del Santo Entierro, pero me estoy refiriendo a otras cofradías porque en este momento va a haber un traspaso de hospital de cofradía, de enterrar a los muertos a ser hospital. ¿Y quién coge esa función caritativa de enterrar a los peregrinos, de enterrar a los transeúntes, de enterrar a los pobres? El Santo Entierro. Santiago Apóstol, Santo Entierro, Virgen de las Lágrimas. Fijaros, dice, sobre todo coincidiendo con las hambrunas, con las pésimas cosechas, con la peste negra, pues dice, velar con candeleras al fallecido, cavar la tierra hasta 12 cestos de tierra virgen, cada cofrade varón para sepultar, asistir al entierro, oír la oración al hospital, so pena de multas, traer los cadáveres de los cofrades o difuntos pobres, fallecidos al menos un día de distancia entre ida y vuelta, amortajado de los bienes de la cofradía y prohibición a las viudas de ir a la vera, seguramente por las tentaciones de la noche. Todo eso nos vamos ahora a encontrar en los estatutos que comienzan a realizarse antes de 1600 en la cofradía. Dos apuntes que los encontramos en el artículo. Fijaros, el nacimiento de las cofradías de la Inmaculada Concepción, las Inmaculistas, queda fundada en 1250 por Fernando III y las primeras aragonesas y catalanas están datadas en el siglo XIV. Los Borbones apoyan mucho este tipo de cofradía exactamente. Por ello no sería de extrañar que la familia noble Esteble, de origen aragonés, tuviera esta preocupación eclesial y esta obra de misericordia entre sus propios miembros. Desde aquí que nos encontramos, pues algo tan curioso como en el siglo XVI nos encontramos ya la cofradía y el Hospital de la Caridad en Valencia, cuya cofradía fue aprobada por un obispo santo extremeño pacense, San Juan de Ribera, en 1574. Por lo tanto, no hay mucho espacio de esa transición que el obispo pacense, cuando está aquí, él lo vive y por lo tanto cuando va a Valencia se lleva también ese pensamiento que él ya había estado viviendo en Badajoz. Es curioso también decir cómo la Cofradía de la Concepción es de los mozos solteros, fundada en 1556, unida con la ayuda de los enfermos pobres que se encontraban en el hospital. Dicho esto, nos vamos a... Bueno, pues este sería el Hospital de la Concepción, que hoy es la Parroquia de la Concepción. Por las traseras es por donde nos encontramos el hospital. Estatutos de la Cofradía de Santiago Apóstol, Nuestra Señora de las Lágrimas y Santo Entierro. Bueno, pues es importante decir que a fecha de hoy, yo escribí a los archivos vaticanos, pero me dieron respuesta de que no estaban allí los papeles que yo pedía, por lo tanto, no sabemos exactamente cuándo se produce el traspaso de esta preocupación social y pastoral de enterrar a los difuntos.
tanto de una cofradía de la Concepción a la del Santo Entierro. Ese documento nos falta, que sería el clave para que pudiéramos decir hagamos pues toda la transición. Pero sí que nos encontramos otro. Y sí es verdad que, para dar un poco de luz a lo que venimos diciendo, y que ese documento me lo encontré el otro día manejando ciertos archivos, en donde ya aparecía que lo que voy a decir ahora, es decir, que ya lo tengo por escrito, pero no me ha dado tiempo el pasarlo. Esta sería la iglesia de Santiago Apóstol en el castillo de Badajoz, en donde estaba la cofradía de Santiago Apóstol y de la del Santo Entierro, cita en el castillo de la iglesia parroquial de la ciudad de Badajoz. Bueno, pues para dar un poco de luz lo que venimos diciendo y constatar este paso de una cofradía a otra, que pudo ser a mediados del siglo XVI, entre la fundación del hospital por parte de don Pedro Sarmiento, obispo de Badajoz, y las primeras constituciones de la cofradía de 1604. Pero no tenemos ese documento de ese paso, como decía. Sí es verdad que aquí nos tenemos que situar en tres momentos distintos de la cofradía, pero que lo va a mantener hasta 1900. En primer lugar es que están en el castillo, como ahora lo vamos a leer. Luego la cofradía pasa a la de los Remedios porque vienen los franceses y por lo tanto tenemos que salir todos de la zona del castillo, nos tenemos que meter en algún convento para la cofradía. Después pasa a San Francisco, a la iglesia de los franciscanos en el centro de Badajoz, donde está López de Ayala, para aquellos que no lo conozcan. Y después viene el periodo de desamortización y después llegan a San Agustín, en donde termina ese recorrido. Bueno, en San Agustín ya, ahora lo veremos, es otra cosa, pero entre los Remedios, San Francisco y el periodo de la desamortización, que es lo que yo voy a leer someramente para no hacer pesado esto, vamos a descubrir cómo dicen lo mismo, de la misma manera, y vamos a recordar lo que estaban diciendo los inmaculistas en aquella fundación de la cofradía para enterrar. Dice así: comienza a relatarse las constituciones y ordenanzas, una copia literal de los estatutos de 1604, lo cual nos da a entender que si una copia literal es porque anteriormente, en el 14 y en el 15, estábamos ya funcionando, por lo tanto coincide en la temporalidad. Eso lo tenemos en los documentos del Archivo Histórico Nacional, en donde aparece pues aprobada la cofradía y se le da una bula apostólica para que nos unamos a la Iglesia lateranense con estas características. Dice así sobre mayordomos y regidores. Estamos ya en el 1600, dice: se pagará un real para la cera de la cofradía para que nadie falte al entierro si éste no tiene causa legítima. La obligación es de cobrar al mayordomo. Ordenanza por rezar por las ánimas del difunto, que se diga en 3 misas, 1 cantada y 2 rezadas. Y enterramiento de todos los difuntos sin excepción. Llevarán blandones o hachas, y si el cofrade es pobre, que sea a costa de la hermandad. También se pagará la hermandad, los enterradores y el baño de los enterradores. Cuando el entierro sea de un transeúnte o peregrino de la ciudad, la cofradía pagará la limosna establecida. El mayordomo tiene la obligación de acudir y una vez al mes se dirá misa por todos ellos. Cuando nos vamos en 1800 a la comunidad de los Remedios, volvemos a encontrarnos con lo mismo. La decencia de los tiempos y las circunstancias de la guerra no hacen posible continuar con los acuerdos de 1789. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero, estamos en plena guerra de la independencia y aquí faltan money, como se suele decir. Pero la hermandad, dice, la hermandad ha de asistir con otro responso a la casa del hermano y ha de dar a la cofradía 2 reales por misa rezada, y se hará a la hora del entierro. Cuando muera un hermano, inmediatamente se avise al que ha de hacer el doble de campana, y lo mismo a la hora de su entierro. Se rece una vigilia y un responso, y a la asistencia de la procesión y del santo entierro. Cuando sea de un transeúnte o peregrino pobre de la ciudad, la cofradía pagará la limosna según esté conformado en la misa. Cuando volvemos a San Francisco, en 1814, volvemos a lo mismo. El acta gira sobre, muchas de las que aparece, sobre los temas de enterramiento de los hermanos de esta cofradía, y dice así: la nueva contrata hecha en el convento de San Gabriel es 42 reales en las mismas circunstancias que antes, y se pagaban 27, 28, como aparece en el acta de ese año, y pasa de 6 reales anuales a pagar 8 anuales. Se ha de poner cirio antes de nada, y cuando llega a morir un hermano, si no tuviese que pagar más que los pobres, no se pagará ni al sepulturero ni al del nicho.
Cuando el entierro sea de un transeúnte o peregrino, se establecerá lo establecido por la misa. Fijaros cómo aparece siempre esa misma coletilla desde el comienzo. Hay que poner velas, hay que ir al entierro, hay que rezar por ellos, hay que hacer la vigilia. Por lo tanto, aquel sentimiento que tenía Vicente Estévales, nuestro obispo, se ha mantenido desde 1341 que llega a nuestra diócesis, y tenía ese sentimiento del cual ya veníamos pues como esa devoción personal. Tan solo decir, por no alargarme, cuando llega la desamortización, fijaros todos los problemas que eso supone para la cofradía, que en un artículo que hemos publicado este año en Crónica sobre la ciudad de Badajoz, en la Económica del País. Bueno, pues cómo fue capaz de sobrevivir con 2 años. Bueno, pues también aparecían estos temas. Y en la desamortización dice, reunido con Campomanes, predicador general, dice, se pone de manifiesto la falta de pago de las pechas provocado, que la hermandad no tiene fondo, pero necesitamos seguir enterrando a nuestros hermanos y a los pobres que fallezcan. A pesar de todo, siguen teniendo esa historia. Quiero terminar cuando llegan los nuevos estatutos de 1870 y ya llegan a la parroquia de San Agustín, hoy que es la de Santa María la Real, de la que yo soy párroco. Dice, si un hermano fallece, a los 30 días primeros, siguiendo el entierro del cofrade, se celebrará por el descanso de su alma en la iglesia que se haya establecido la cofradía, una misa rezada, que costará a la hermandad y a la que asistirán los hermanos y parientes, finalizando con el responso corriente. Fijaros, en 1870 dan las 3 palabras o las 3 expresiones clave de lo mismo que aparecía en 1341. Se hará en conmemoración de él rezando un Padre Nuestro. Es cierto que cuando llegan a la parroquia, con lo expuesto de los nuevos estatutos, nos situamos a las puertas de lo que la cofradía es en la actualidad. Nuevos cambios. La hermandad ya no se llama Santiago Apóstol, sino que ahora es Santo Entierro, Nuestra Señora de las Lágrimas y Santiago Apóstol, quedando el nombre del apóstol al final. Ha desaparecido la acción pastoral de los enterramientos. Fijaros cómo aquí tenemos los estatutos de 1870. Esta es un dibujo de Santiago Apóstol. Tenemos a Cristo yacente con el pecho en el sagrario y la Virgen de las Lágrimas. Ha desaparecido la acción pastoral de los enterramientos de los hermanos transeúntes, peregrinos, pobres, y nacen lo que hoy conocemos como las nuevas acciones socio-caritativas con la nueva sede canónica. Por lo tanto, ¿por qué? Bueno, porque ya aparecen nuevas formas de enterramiento, ya la gente pobre y necesitada ya no está tirada, sino que ya tiene nuevos medios en la sociedad en la que estamos para que sea enterrado, y por lo tanto aparecen ahora las nuevas formas que bueno, pues algún día alguien tendrá que escribir sobre esas nuevas formas. Yo me suelo parar siempre en 1900 y digo que de 1900 para adelante hay mucha gente que sabe más que yo y por lo tanto prefiero no escribir. Y eso es un poco el recorrido que nos vamos a encontrar en el artículo que aparecerá próximamente, o que ya aparecerá el año que viene. Muchas gracias. Claro que teológicamente la expresión de primero Santiago Apóstol y después Cristo, o primero será Cristo, no, después la Virgen. Bueno, sí, no es exactamente así. ¿Por qué? Pues porque cuando nace la cofradía... Pero lo digo porque yo pertenezco a una cofradía y nos corrigieron los estatutos. Dice primero Cristo, sí, después la Virgen y después los apóstoles. Pero ¿por qué te digo que no? Por una razón, porque donde estaba el fundamento nos lo encontramos en 1341, esa foto que hemos visto de la iglesia en un dibujo, que era en el castillo, que era de Santiago Apóstol. Y es ahí, en esa iglesia, en donde Santiago Apóstol, en donde aparecen las imágenes de la Virgen de las Lágrimas y del Santo Entierro para hacer el descendimiento y la muerte del Viernes Santo. ¿Vale? No es que sea por temas teológicos o por temas cristológicos, no, sino porque la iglesia era la de Señor Santiago, era la de Santiago Apóstol. Pero evidentemente con la evolución... Con la evolución, Santiago Apóstol ya deja de tener toda esa fuerza y ahora, bueno, pues ahora hay que dar. Entonces, es el momento, aquí traje un artículo que era cómo era la procesión del Santo Entierro en el siglo XIX. Y entonces era el reconocer cómo ya Santiago Apóstol había decaído. Ya aparecía todo lo que era la importancia de una cofradía de Viernes Santo. Entonces también es verdad que algún día habrá que estudiar cómo aparece esa evolución del Viernes Santo. El documento que me he encontrado de 1711 en el Archivo Histórico Nacional, en los consejos, aparece de Cofradías de Badajoz, que lo tenéis, aparece como por un lado está
la procesión de Santiago y por otro lado está la procesión del Santo Entierro. Cuando llegan a Badajoz y cuando llegan a San Agustín, a Santa María la Real, claro, es una parroquia en donde ahora Santiago Apóstol ya no dice nada. Ahora necesitamos, ya que tenemos la cofradía oficial y la del Viernes Santo, pues y entonces pues se le da ese nombre. Una cuestión, ¿y el viático dentro de la función de la cofradía ese que tú has hablado? Sí, son de las cinco únicas imágenes que tenemos en España en donde el Cristo, que no soy capaz de echarlo para acá, el Cristo tiene el sagrario, pero dura poco, duró poquísimos años. ¿Por qué? Porque Roma lo prohíbe. Porque en vez de estar adorando a la Eucaristía, que es la noche del Jueves Santo, lo que la gente entiende es que está velando a un difunto. Entonces Roma dice, no, esto no se puede. Pero hubo una iconología con ese sentido de iconografía, de decir, en el corazón de Cristo está la noche del Jueves Santo, que nos da ese sentido de la adoración y del ágape. Y alguien aquí no lo quiere dar. Exacto, sí, están en la siguiente, esa. Si nosotros vemos el debajo de las costillas, se ve bueno, pues una especie de cuadrado. Bueno, pues es el sagrario, que se quita por la parte de atrás. Tiene una especie de punzón que se le quita y entonces se abre. Pero Roma lo zanja enseguida porque la gente empezó a velar a un difunto en vez de hacer la noche eucarística, de la noche del Jueves Santo al Viernes Santo. Entonces desapareció, pero bueno, sabemos que son de los 8 únicos que hay en España, porque un muchacho joven de Sevilla ha venido a hacer está haciendo la tesis doctoral y vino a ver ¿Cómo llega a la parroquia? No lo sabemos. Todas estas imágenes, es decir, tenemos muchas cosas antiguas. Yo puedo decir aquí en privado que en Petit Comité que queremos hacerlo bien de interés cultural. Estamos a punto de firmarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de obras que han venido de los agustinos desde 1431, pero también tenemos obras como ella, o la del Morlete Ruiz que tenemos de un San José que se llevó al comienzo del centenario de la exposición del Prado, en donde dice, ¿cómo llegan estas imágenes? Bueno, pues cuando se hace parroquia en 1851, desde la desamortización, la iglesia estaba vacía, entonces hay que recuperarla. No podemos olvidar que muchos elementos se quedan en los conventos y se guardan en los conventos. Nosotros tenemos 4 conventos de clausura en donde muchos se quedaron allí y el obispo dice, oye, que hay que... Y entonces, bueno, pues gente que tenía imágenes, o muchos curas que podían tenerlo, o muchas iglesias que ven que pueden, se lo lleva la gente a su casa. Pero que tampoco es nada extraño. No es nada extraño porque yo solo he vivido en Valverde de Leganés, en Badajoz, porque estaba allí de pargo. Entonces, en esos momentos la gente se lo lleva y después lo vuelve a encontrar. Entonces, son elementos que a nosotros nos dan el decir, ¿cómo vinieron? Pues no sabemos, pero que los tenemos, fijo. Entonces, es un poco... Y además, pues, tenemos el Cristo con el que se hacía el auto sacramental de 1500 y 1600. Un Cristo articulado precioso, que es el que seguimos utilizando para decir, porque las figuras religiosas están de arte, no solo para el culto visual y para esto, sino también pues para el culto cuando hay que hacerlo. Por lo tanto, pues sí, con toda la delicadeza y con todo el cariño y con todo el cuidado, pero las imágenes se hicieron para eso, no se hicieron para ponerlas en un museo, porque para eso que se lo lleve Luis de Morales, por poner un ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Manuel Ruiz Durán, y que el año que viene, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar otra vez por aquí. Sí, seguro que sí. Muchas gracias. Venga.